defenderse del acoso económico, político, ideológico y militar de los estados burgueses. Un acoso brutal que se debe a que los capitalistas no están dispuestos a permitir que la mayoría trabajadora tome el mando de la producción y de la sociedad. Tampoco nos dicen en qué consiste realmente la actual crisis. La reducen a una cuestión financiera. Nos mienten cuando culpan de esta crisis a las hipotecas subprime o hipotecas basura. Al parecer, según ellos, los pobres que contrajeron tales hipotecas serían los culpables de esta crisis por haberse atrevido a desear una vivienda. En los últimos 30 años fue la avaricia de los capitalistas la que multiplicó los activos financieros hasta superar en 10 veces el valor de la economía real. Sin embargo, las políticas de austeridad no van dirigidas a cobrarles por sus excesos, sino a saquear nuestros salarios y nuestros derechos. Los préstamos subprime suponían en realidad entre 1 y 2 billones de dólares, lo que equivale a solo un 2 o 3% del Producto Interior Bruto Mundial y menos de un 0,5% del total de activos financieros. ¿Cómo una proporción tan mínima de la economía internacional ha podido causar la crisis más grave de toda la historia del capitalismo? ¿Y por qué la situación financiera sigue estando tan volátil cuando los estados ya han inyectado mucho más del doble del agujero creado por las hipotecas subprime? La explicación está en que el capitalismo no atraviesa una simple crisis financiera, sino una crisis de sobreproducción como las que explicó Marx en su obra El Capital. Además, cuando Marx explicaba el movimiento cíclico de la economía capitalista, ni mucho menos lo entendía como una simple sucesión de ciclos. Al contrario, explicó que la salida capitalista de la crisis solo conducía a otras crisis todavía más profundas y con menos medios para resolverlas. Por eso decía que el proceso de acumulación capitalista aumenta la miseria y la rebeldía de la clase obrera, y que acabará resolviéndose necesariamente por medio de la revolución socialista. Solo que ahora el desenvolvimiento del capitalismo es todavía más traumático que cuando Marx, porque las fuerzas productivas sobrantes se encuentran en manos de monopolios gigantescos que no están dispuestos a desaparecer pacíficamente y que son muros de carga del edificio. El capitalismo lleva arrastrando una crisis de sobreproducción desde los años 70. Desde entonces, el Producto Interior Bruto Mundial solo crece anualmente la mitad que antes, un 2,9% frente al 5,4%. Claro que a los capitalistas eso no les preocupa demasiado, pero sí les aterra que disminuya la tasa de ganancia de su capital. Pues bien, esa tasa de ganancia cayó en Estados Unidos en más de un 25% hasta 1980, concretamente del 22,6% al 15%. Y después remontó un poco, pero sin llegar ya nunca más al esplendor de los años 60. En España, esa tasa de beneficio bajó en más de la mitad, del 30% al 13%, y luego se ha quedado prácticamente ahí. A pesar de todo, los capitalistas sacan cada vez más ganancia, pero baja la rentabilidad porque aumenta más deprisa la cantidad de capital invertido que la ganancia. Los mercados no dan abasto para mantener la tasa de ganancia. Necesitan entonces paliar esa tragedia como sea, aunque sea cometiendo locuras. Y la locura con la que han paliado hasta ahora su crisis fue la llamada revolución neoliberal encabezada por Reagan en Estados Unidos y Thatcher en Gran Bretaña, y aplicada al pie de la letra por los distintos gobiernos españoles. Con los Estados Unidos en vanguardia, esta ofensiva reaccionaria estimulaba artificialmente las ventas por medio del endeudamiento y exprimía económicamente a los países menos desarrollados para dirigir todo el potencial resultante contra el movimiento obrero y contra los estados socialistas de Europa del Este. Los artificios financieros han ido paliando la falta de mercados, pero ese desarrollo a base de burbujas especulativas ha acumulado deudas tan colosales que se han vuelto impagables y que han colapsado todo el sistema crediticio y de cambio. Es muy probable que la crisis manifestada en 2007 constituya la fase terminal de la crisis estructural de los 70. Así parece señalarlo el hecho de que, a diferencia de otras crisis anteriores, esta haya estallado
en el sistema financiero de Estados Unidos, que es el centro geográfico y funcional de la arquitectura económica internacional.